Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro Deportivo Israelita, la casa de todos. Antes que nada, quiero agradecerte, Daniel, por la forma en que nos envolviste con los acordes de tu guitarra. Creo que si hubieras quitado tus dedos de las cuerdas, la guitarra seguiría sonando porque realmente la tocaste con el corazón. Y así se sintió. Y a ti, Sofi, muy agradecidos, porque cuando el alma y la emoción bailan de la mano, el resultado es simplemente perfecto. Reconocer también la inspiración de Leonard Cohen en lograr esa melodía adaptando un texto tan fuerte de la liturgia que se lee en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. Y hablando de corazón, alma, emoción e inspiración, hoy nos reúne un momento muy especial. La presentación del libro Pasará del dolor a la trascendencia del licenciado Isaac Potvillevich, querido amigo de todos nosotros y un personaje de esta institución. Antes de presentar al autor y al panel que lo acompañará para hablar del libro, quiero expresar mi reconocimiento a Isaac Popi por el ejercicio tan complejo que tuvo que realizar para poner este libro en nuestras manos. Isaac realizó un proceso de traducción muy difícil de lograr. Tuvo que traducir ideas, sensaciones, enojos, sentimientos, dolores y emociones en palabras y ponerlas sobre papel, para que él y los demás podamos entender. Hay instantes en la vida que nos cambian la perspectiva que tenemos de ella. Es solo un segundo. Cuando firmamos un acta de matrimonio, cuando nacen nuestros hijos y cuando perdemos a una persona querida. En ese segundo todo cambia y todo se empieza a ver diferente. Este libro, a diferencia de otros que nos llevan a conocer lugares lejanos, nos lleva al interior de nosotros mismos. Este libro nos toca fibras que no sabíamos que teníamos y nos produce sensaciones inéditas. Quiero reconocer al director de orquesta que dirigió la sinfonía, en palabras de él, conjuntando a un extraordinario grupo de seres humanos para interpretar, según sus palabras, la obra maestra para su reina Sara. Organizado, estructurado, sorteando paso a paso, amoroso, dedicado, íntegro, empático, inteligente, pendiente de todo y de todos. Hay un capítulo donde habla de ponerse en modo avión y dedicarse un poco a él mismo. El capítulo es el número 18, que 18 es Jai, vida. Isaac tuvo muchos pilares que lo contuvieron en este proceso, muchos de los cuales están aquí presentes. Pero casi al final del libro menciona a dos guías en el camino, los Jaimes. Jaime Cázares, su terapeuta, y Jaime Laverman, el neurólogo. Los Jaimes, nombre que en hebreo es Jaim, también vida. Agradezco a Isaac el haber puesto en nuestras manos y en nuestras mentes este testimonio. Este es un libro de amor incondicional, escrito con el cariño más tierno, la honestidad más clara y el respeto más puro. Su familia y sus amigos, que también son su familia, deben reconocer al mensch que tienen enfrente. Y a sus hijos, solo quiero decirles que las najes que pueden tener de sus padres son infinitas. Bienvenidos todos y todas y déjense envolver por este momento. Voy a presentar al panel que nos acompañará para la presentación del libro. Pido por favor la presencia de la licenciada Mónica Brown. Gracias, Mónica. Mónica Brown nació en la Ciudad de México en 1965. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la UNAM y tiene estudios de maestría en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana. Figura en varias antologías de poesía, cuento y entrevista. Como poeta en 1994 ganó el premio Punto de Partida. Tuvo 2 veces la beca Jóvenes Creadores del FONCA y es autora de los libros La Luz Inversa y El Pan de lo Irremediable. En 2006 apareció su libro Sexo Chilango y en el 2009 su libro de sexología Sexo sin Dolor. Ha trabajado por más de 30 años en la industria editorial, es fundadora y directora de los sellos editoriales Nieve de Chamoy y Mastodonte. Gracias, Mónica, por estar con nosotros.
Pido la presencia, por favor, del doctor Jaime Labenman Greenberg. Jaime Labenman es médico, profesor, melómano y escritor. Cursó la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM y culminó su especialidad en neurología en la Mayo Clinic y Mayo Graduate School of Medicine. Profesor de neurología en la UNAM y Universidad de Anáhuac, ha ocupado cargos del más alto nivel en diversas asociaciones médicas. Actualmente es miembro emérito del Hospital ABC y socio honorario del Hospital Ángeles de las Lomas. Entre sus libros figuran El Espectro, Prisioneros somos ambos, Músicos y sus padecimientos. Ganador del Premio Literario Internacional Fernando Geno en 1983. Gracias, doctor, por estar aquí. Por estar aquí y por haber estado todo este tiempo. Isaac Podvilevich, el autor, por favor. Economista de profesión, con estudios de posgrado, especialista en bienes raíces industriales y comerciales. Las artes escénicas son su pasión, sobre todo la danza lo ha acompañado toda su vida. Incansable activista y voluntario en diversas fundaciones culturales, sociales, deportivas y educativas, ocupando puestos de alta responsabilidad y liderazgo. Miembro del Consejo Directivo del Centro Deportivo Israelita. Hoy presenta su primer libro, Pasará, del dolor a la trascendencia. Los dejo con este panel y disfruten el momento. Buenas tardes a todos, queridos amigos, familia, miembros del Consejo Directivo, del Ejecutivo del Centro Deportivo Israelita. Estoy muy agradecido por esta nutrida y querida concurrencia. Primero, quiero decir que me honra mucho la presencia de Elías, de Frankie y de Alex, hermano, cuñada y sobrino de Sara, Zichrono Levarham, que vinieron de Guadalajara especialmente para el día de hoy. Gracias. De mis hijos y nueras adorados, gracias, mis papás, amigos del alma y muchos de ustedes personajes de mi libro. Gracias a la maestra Mónica Brown y al doctor Jaime Labenman, con quien tendré el gusto de compartir la presentación de mi libro. Y bueno, quisiera agradecer y saludar a todos personalmente, espero que me lo permitan al término de la presentación, en la firma de los libros. Una frase se me atravesó hace unas semanas y quiero compartirla con ustedes. Nunca sabes qué tan fuerte eres hasta que serlo es tu única opción. Esta frase se la atribuye a Bob Marley. Y sí, si un vidente me hubiera dicho hace 10 años, fíjate, te va a pasar lo siguiente. En 3 años tu esposa va a enfermar, una enfermedad neurológica, degenerativa, que va a acabar por su vida tempranamente. Pero eso no es todo, a los 3 años va a llegar una pandemia en donde la vida de toda tu familia, de todos ustedes queridos y de todo el mundo va a estar en peligro y durante 2 años nos va a estar amenazando. Y en ese mismo tiempo vas a ser presidente del Comité Ejecutivo del Centro Deportivo Israelita y van a pasar una infinidad de eventos maravillosos. Bueno, le diría, esto no es posible, no puede ser, no tengo fuerzas para superarlo. Nunca sabes qué tan fuerte eres hasta que serlo es tu única opción. Quisiera ahora, pues, con este panel de lujo, pues pedirle a la maestra Mónica Brown, que además me guió increíblemente en todo el proceso de la edición del libro y mucho más. Adelante, Mónica, bienvenida. En primer lugar, como editora,
no puedo menos que agradecer a Isaac su confianza al haberme hecho partícipe de un trabajo tan personal y tan significativo como el manuscrito de su libro Pasará, del dolor a la trascendencia, para juntos vivir el proceso de convertirlo en la obra impresa que hoy presentamos. Porque no está de más recordarlo, un texto no se convierte en libro hasta que no sale del cuaderno o del archivo de la computadora para que otros puedan leerlo, hasta que no se publica, o sea, hasta que no se hace público y se comparte. Y es que todos podemos plasmar en palabras nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras experiencias o temores. Podemos tratar de escribir versos o más frecuentemente llevar un diario. Y ciertamente Isaac, al verse de pronto inmerso en una experiencia demoledora, pudo haberse contentado con ponerla por escrito para desahogarse, para hablar consigo mismo, para ayudarse a procesar lo que ocurría. Sin embargo, lejos de eso, se abocó a escribir en serio y no paró hasta tener publicada esta obra estremecedora, este ejercicio admirable de literatura testimonial y más aún, esta lección de vida. Y lo hizo con valentía, entereza, profesionalismo y entrega, valores que, sospecho, rigen todos los aspectos de su vida. Asumo que no todos los aquí presentes saben que Pasará no es una novela ni una ficción, sino el relato pormenorizado de la enfermedad mortal de la esposa del autor, Sara, mujer sensible e intensa, artista, bailarina, escultora, poeta, casada con quien evidentemente es un artista también, pero que no se sabía escritor hasta ahora. Otro escritor, el famoso y reconocido Paul Auster, quien murió apenas hace unos días, dijo: el arte no va a transformar de inmediato la sociedad, ni va a evitar que los niños sufran hambre. En ese sentido es inútil. El arte tiene otra función de tipo espiritual. Abre las mentes y corazones de las personas a las vastas posibilidades de la vida humana. Las artes narrativas, la literatura, el teatro, la novela, el cine, nos conectan con otros seres humanos. Pueden crear cambios espirituales en nosotros. El arte siempre estará. No puedes evitar que la gente haga arte porque es una necesidad humana. Necesitamos hacer poemas, cantar, pintar. Imagina el mundo sin eso, sin música o libros o danza. Es una necesidad, es como la comida, una comida espiritual. Si no tenemos arte, moriremos espiritualmente. Hasta ahí, Auster. Isaac es un artista porque no puede escapar a la necesidad de la belleza. Por eso ha tomado un dolor inmenso y nos lo ofrece ahora envuelto en música, en movimiento, en palabras llenas de significado y profundidad. No se ha quedado en la necesidad de nombrar ese dolor, de expresarlo en palabras para sacarlo de sí mismo, de enunciarlo para poder digerirlo y entender, sino que ha trascendido su propio dolor al crear una obra que es una guía para todos aquellos que tengan que vivir también esa experiencia y una lección de vida para todas las personas, sin excepción. Imaginemos que un día se nos dice que el amor de nuestra vida, la pareja con quien hemos estado desde la adolescencia y con quien hemos procreado 3 hijos, tiene una enfermedad incurable, progresiva, mortal. ¿Cómo enfrentar ese golpe? ¿Cómo levantarnos de la cama al día siguiente? ¿Cómo afrontar los años por venir? Isaac lo tiene claro y asume desde el principio como una misión y un mantra. Él, cito, cuidar a como diera lugar lo más importante para mí, la seguridad, tranquilidad, dignidad y felicidad de mi esposa. Qué sencillo suena, qué fácil pudiera parecer, pero más fácil hubiera sido dejarse caer, sumirse en la tristeza más profunda, dejar que muriera su alma. El psiquiatra austriaco Viktor Frankl estuvo ante una situación terrible también, un campo de concentración. Ahí, en esas inimaginables condiciones de vida, en medio de ese sufrimiento extremo y de la lucha diaria por la supervivencia, en ese horror y esa brutalidad, Frankl observó que algunos prisioneros lograban mantener la esperanza y encontrar un sentido a sus vidas.
mientras que otros sucumbían a la desesperación y a la deshumanización. De esa experiencia surgió su teoría de la logoterapia, que se basa en la premisa de que incluso en las circunstancias más difíciles, siempre tenemos la libertad de elegir nuestra actitud hacia ellas. En una presentación previa de este libro se habló de la espiritualidad que contiene esta obra. A mí lo que me asombra de ella no es eso, no es su conexión con el mundo del espíritu o del alma, conceptos en los que he de confesar que no creo y que no significan realmente nada para mí, más allá de ser una metáfora. A mí este libro de Isaac me conectó con algo que me resulta más misterioso, más bello, más necesario. Me conectó con la racionalidad, porque la lección que nos da Isaac es la fuerza de la razón, de la fuerza de nuestra propia mente para rescatarnos de la desesperación más absoluta. En su libro menciona muchas veces la ayuda tan valiosa que le brindaron su psicólogo y su tanatóloga. Tania, la taniatóloga, la llama él. ¿Qué tipo de terapia toma Isaac? No nos lo dice y yo no se lo he preguntado, pero para mí este libro podía dárselo a leer a sus pacientes todo psicólogo que practique la terapia racional emotiva. ¿Y cuál es la primera lección que nos da? Algo aparentemente sencillo: aceptar la realidad, reconocer lo que es, por usar el título de Bert Hellinger, el creador de las famosas constelaciones familiares. Qué aparentemente simple, pero qué difícil. En vez de maldecir a la suerte o al destino o a Dios o a la vida, Isaac se plantó ante el terrible diagnóstico de la enfermedad de su compañera de vida: demencia frontotemporal, enfermedad progresiva, incurable, mortal, absurda, injusta enfermedad, insertándose de pronto en la vida feliz de una familia buena, armónica, llena de amor. Él se puso de pie y decidió tomar las riendas de la fatalidad para incidir en lo que sí podía: cuidar la dignidad de su esposa, hacer que los últimos años de su vida fueran felices, ser un pilar para sus hijos, cuidarse a sí mismo para poder sostener el peso de todo aquello que se avecinaba y acompañarla en la muerte con amor. ¿Y qué hacemos todos con nuestras neurosis cuando la vida nos da un revés, así sea uno nimio, intrascendente? La lista de los errores de pensamiento es muy concreta: sumirnos en la indefensión, condenar a la vida, a los otros, al destino, a nosotros mismos. Ignorar lo positivo, querer ser perfectos, dejar que el futuro nos esclavice, sucumbir ante la ansiedad. Isaac aprende a trascender a todo ello, como si hubiera sido alumno de Albert Ellis, el creador de la psicoterapia racional emotiva, quien a su vez se inspiró en los filósofos estoicos, en Epicteto, Marco Aurelio, Séneca y Spinoza. Isaac se empeñó en utilizar el pensamiento para domar las emociones, en abatir mediante el pensamiento a las emociones destructoras y desarrollar las emociones creadoras. Pero todo, insisto, parte de la aceptación de la realidad, que es lo que verdaderamente nos hace adultos. Como dice mi propio psicólogo y maestro, el poeta Efraín Bartolomé, la tendencia de la mente humana es formular exigencias irracionales a la naturaleza. Una enfermedad como la demencia frontotemporal no debería existir, pensamos. Una mujer joven, sana, en la plenitud de su vida, con hijos todavía jóvenes, no debería enfermar de eso. No puede ser. En ese pensamiento nos hundimos todos cuando una noticia así nos golpea. De ese abismo salió Isaac con el primer paso, que consistió en ponerse de pie y decir: esto es lo que hay, esto es, esto existe. Y no se quedó allí, sino que a partir de ese momento, de ese entendimiento, con una entereza y un valor admirables, decidió el rumbo a tomar, hacer lo que sí estaba en sus manos para que ese trayecto hacia la muerte fuera lo menos doloroso posible. En un mundo donde la verdad todo el tiempo está siendo distorsionada o negada,
La literatura testimonial nos recuerda la importancia de escuchar la realidad de los demás para aprender de sus experiencias, para ser mejores. Nadie puede ser el mismo después de acompañar a Isaac por este recorrido tan honesto y profundo. Así de importante es lo que ha escrito con acuciosidad y entereza, y por eso hoy le doy las gracias. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, por hacerme entender algunas cosas que no tenía idea, relativas a el método psicológico el cual me guió en este camino, pero y bueno, hermosas palabras, gracias. Le doy la palabra al doctor Jaime Ladepam. Además, Jimmy es familia y es una persona muy querida para Sara, para mí, para todos mis hijos. Muy buenas tardes. Gracias, Isi. Gracias, Mónica. Agradezco que me permitas dirigir unas palabras. No son fáciles, como tú lo sabes, el cariño que les tengo queda aquí expresado. Pasara o pasará. Este no es un libro común y corriente. Es una historia de amor, de enjundia, de coraje. Es llegar a conocer la trayectoria de una mujer muy especial llamada Sara, quien forjó su nombre en la lucha que llevó a cabo durante toda su vida. Una presencia y un porte con una mirada que incitaba a conocerla mejor, a hurgar en lo más profundo de su alma y tratar de compartir un poco de esos pensamientos y el cariño que ella destilaba. Un cisne que en el baile se entregaba por completo a la belleza del mundo que la arropaba. Una inteligencia mixta en la que la parte emocional sobresalía, ganándose de esa manera la atención de quienes afortunadamente la conocían. Una mujer en todo el sentido de la palabra, entregada a su familia, a sus 4 amores, que juntos sostenían el mundo en el que vivía. Supo darles no solo cariño, sino encauzarlos a una educación de valores humanísticos, donde el arte, el que nace en lo más profundo de cada ser, sería una parte esencial de todos ellos. Supo transmitirles la importancia de una sonrisa, la fuerza de dar, sin esperar recompensa alguna. Estableció con Isi el amor de su vida, un vínculo de amistad y de cariño que ningún mal en el mundo logró quebrantar. Supo elegir el camino de su propia felicidad y al saberse poseedora de la misma, tuvo la fortaleza de repartirla entre sus seres queridos, sus amigos e incluso con aquellos que solo por conocerla le sonreían a la vida al ver en el semblante de Sarita esa sonrisa única que la caracterizaba. Una mañana de cielos nublados, de tormenta, Sarita se dio cuenta que el lenguaje, las palabras que ella tanto adoraba, se le escapaban en su claro pensamiento y era con mucha dificultad que podía formar una frase completa. Esto lo presentía, no era algo pasajero, ni alguna situación pasajera de angustia o de ansiedad. No. Dentro de ella una cascada de temor, sospechando que alguna enfermedad trataba de anidarse en ella e impedirle el ejecutar el discurso
que su mente tenía y que sin embargo no le permitía expresar. Finalmente los médicos llegamos a la conclusión diagnóstica: era víctima de una enfermedad degenerativa y mortal que atacaba el sistema nervioso. Se lo dejaron saber tanto a ella como a la familia. Acababan de recibir la peor noticia posible, una que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Hubo lágrimas, desconcierto y sobre todo la incertidumbre de un futuro no promisorio. Y en ese momento vemos cómo el amor que todos le profesaban se desborda por completo y une fuerzas en una tarea común: darle cariño y apoyo con la mejor calidad de vida a su amada Sarita. Pasará constituye un testimonio único, la unión de todas las fuerzas del universo concentradas en entregarle a Sarita amor y apoyo como el que ella siempre dio. Recordamos la absoluta entrega de todos hacia ella. Pasaba frente a nosotros, hermosa, erguida y orgullosa de sí misma, recibiendo las muestras de cariño de todo aquel o aquella que tuvimos la fortuna de conocerla. Pero vivimos hoja tras hoja en este testimonio una entrega absoluta por parte de todos aquellos que forman parte del círculo mágico de Sarita, de Isi, de sus hijos, padres, hermanas, nueras y amigos. Nada le faltó, nunca se vio mejor, solamente se palpaba la inmensa tristeza cuando no era posible establecer una conversación con ella. Un mal, el cual fue creciendo como una plaga incontenible. Los cuidados, a medida que pasaban los meses, fueron cada vez más necesarios y sobre todo más constantes, al punto de ser ya parte de la vida de toda esta maravillosa familia. 1000 terapias que estimulaban los músculos trataban de avivar la inteligente mirada de Sarita, la cual se debatía en su propio dolor. Ni un segundo del día permanecía sola o abandonada. Las muestras de cariño, las entendiera ella o no, eran constantes y con cada aliento que le daban, uno sentía que aquellos que lo entregaban perdían a su vez un poco de fuerza, pero nunca de ánimo. Ningún ser humano está preparado para resistir un embate de la naturaleza como el que azotó a esta familia. Años de ansiedad y de mucha angustia que se reflejaban en cada uno en su propia soledad, pero jamás frente a ella. Sobre todas las situaciones que se vivieron, la entrega amorosa de la que Sarita fue objeto queda como una enseñanza de pundonor, de compasión humana, de entrega sin esperar ninguna recompensa, más allá de ver a Sarita sonreír por las mañanas al reconocer a cada miembro de su familia íntima. Nunca, y lo repito, nunca permitieron que la enfermedad atacara la integridad y la esencia de Sarita. Nunca se sintió denigrada, ni mucho menos fue tratada como una enferma sin remedio. Cada minuto que vivió fue compartido con su entorno dentro de un dolor indescriptible para cada una de esas partes. En ese silencio que la enfermedad le provocó, nunca logró acallar los pensamientos que ella debe de haber tenido y vivido a plenitud. Supo de la entrega a la que todos sin excepción se abocaron para hacer que los años que vivieran parecieran una bendición y no la maldición que les acababa de tocar. A Sarita le dieron vida las acciones de todos aquellos que vivieron esos años a su lado. Le mostraban fotografías
donde su vida transcurría como en antaño, con la felicidad reflejada en su rostro. Volvió a bailar en los escenarios y refrescaba su memoria cuando las anécdotas e historias familiares le eran repetidas una y otra vez. Con su mirada abarcaba el mundo que la rodeaba, asimilaba los colores y los paisajes con la sensibilidad que siempre la acompañó. Derrotó todos los intentos que el dolor pudo acarrear consigo y vivió con la plenitud permitida un reino muy especial en el que esta princesa descollaba por encima de toda visión de tragedia. Este documento nos hará trascender a todos los que tuvimos la fortuna de conocerla. De una u otra forma contribuimos a que esbozara su sonrisa y se viera como la hermosa esposa y madre que era. En lo más profundo de sus pensamientos supo lo que pasaba y en parte resignada no permitió ser vencida y lucharía hasta el último momento cuando todo parecía ya anticipar el final anunciado. Sarita luchó a la par de su familia y amistades. Entre todos ganaron la batalla, aunque de antemano sabían que habrían de perder la guerra. Y dejaron en alto el nombre de Sara y de todos los que emprendieron junto a ella este viaje sin retorno. Incluyo a los cuidadores, a las enfermeras y a todos aquellos quienes, sin mostrar el dolor que los abatía, supieron aliviar el que ella experimentaba. Pasará o pasará. Es una lección de vida para cada uno de los que vivieron esa hermosa vida de una mujer íntegra que afrontó su realidad y que ha permitido que el tiempo inclemente pase, alivie el dolor, aunque no borre las cicatrices. La vida debe de continuar. Ese, sin habérselo preguntado a Sarita, seguro estoy, era su mayor deseo. La dignidad que en sus últimos años le fue otorgada por todos nos hará copiar la sonrisa de satisfacción que ella siempre mostró. Sarita solo ha emprendido el consabido viaje de cada uno adelantándose a su tiempo. Celoso de sus encantos, de su presencia y de su fuerza, nos la arrebataron prematuramente. Sarita siempre será joven. No importan los años que pasen, la recordaremos como quien fue, una mujer excepcional. Pasará el tiempo, el dolor y la vida misma. Trascenderemos todos. La enorme incógnita a la que el ser humano se enfrenta día a día es tratar de entender la razón de su presencia en el universo y la trascendencia que el mismo conlleva. Se nos otorgan un número de años a cada uno para resolverlo, y aquellos gozosos de un estatus especial aprovechan el viaje y lo disfrutan lo más que sea posible. No se olvidan de las interrogantes, pero consideran de manera adecuada la vital importancia de aprovechar al máximo la estancia. Y Sarita fue una de esas afortunadas personas que vivió plenamente sus días, los disfrutó sin miramientos y logró dejar en cada uno de los afortunados que la conocimos un recuerdo indeleble, no solo por su presencia, sino por el cariño, el amor que lograba destilar a su paso. Poseía una luz que iluminaba la más oscura de las cavernas con su sola presencia, y el miedo natural que todos tenemos se disipaba y se perdía. La vida es un reto sin que el tiempo exista ni marque el devenir de cada uno. Somos dueños absolutos de nuestro presente y confiamos que el futuro nos entregue el fruto tras una larga siembra y una eventual cosecha. Y así fue con Sara.
parejo con el universo que nos cobija, todos estamos programados para vivir y en un momento determinado trascender a otras esferas inimaginables por el hombre. Y combatimos una larga serie de enfermedades a través de nuestras vidas, venciendo a la gran mayoría. Sin embargo, todos somos conscientes que una de ellas, en un momento inesperado, nos privará de la vida. A Sara le tocó lidiar una enfermedad que afectó al tejido cerebral. Por razones que desconocemos, pero que son estudiadas día con día, la privó del habla y la transportó a un mundo diferente donde se vio rodeada de toda la gente que la quería y la cuidaba. Una enfermedad que atacó su cuerpo y parte de su mente, pero no toda. En sus ojos, en esa mirada, se podían leer e interpretar sus más profundos silencios, sus sueños y sus realidades. ¿Por qué somos mortales? La filosofía, la medicina y todas las ciencias conocidas no pueden contestar a satisfacción esta interrogante, pero lo somos. Y como un atributo divino, somos los únicos en el planeta que sabemos ese será nuestro destino fatal. Aprovechar el viaje, dejar un nombre, plantar nuestras semillas es una prerrogativa de cada uno de nosotros. Y Sarita lo llevó a cabo. En cada acción de su productiva vida, nos ha legado un testimonio de fuerza y de valor que debe de ser un ejemplo a seguir por cada uno de nosotros. Termino con un abrazo a una familia muy especial. Una que arropó a su amada Sara y le envolvió en un manto protector, respetando siempre su autonomía. Lo llevaron a cabo no como una obligación, era un deseo de hacer que la vida final de Sara transcurriera rodeada de amor y bendiciones. Amigos quienes jamás la abandonaron, un ejemplo del cual debemos de aprender mucho. Y ahora, en nombre de la propia Sarita, un agradecimiento a todos. Pasará porque así es la vida. Pasará dejándonos su amor, el recuerdo de su presencia y de sus valores. Y habremos de seguir adelante. Ese, sin duda alguna, era el deseo de la propia Sarita. Y acá estamos, familiares, amigos y conocidos, para cumplirle este último deseo. Muchas gracias. Gracias, Jimmy, gracias por tu sensibilidad, gracias por vertir todo lo que ha sido en nuestra vida, porque Jimmy nos conoció desde el primer día que fuimos novios, ya siendo familia tan querida, y siempre hubo un nexo muy especial entre Sara y tú. Ella te quería y te admiraba muchísimo, y yo sé que para ti, Sarita, era una chispa y una alma muy especial. Siempre lo decías, su espontaneidad y toda su personalidad te fascinaba. Y gracias por compartir estas hermosas palabras. Bien, quisiera compartir con ustedes también algunos mensajes y algunos párrafos, algunos que seleccioné del libro. Pero quiero empezar compartiéndoles por qué escribir. Bien decía mi hijo, me lo repitió tantas veces, por qué me martirizaba, por qué el sacrificio, por qué
martirizarse en escribir un libro. Cada vez que me iba un fin de semana a escribir, no lo podía entender. Ya lo entendió afortunadamente. La verdad que para mí no era una opción, y fue un poco en el trabajo que tuve con mi terapeuta, el doctor Casares, que él me reportaba a mí que había que escribir lo que estaba pasando, cómo lo estaba manejando, las buenas prácticas. Y yo no lo entendía porque para mí estaba haciendo lo que se me ocurría, lo que pensaba que era lo mejor, lo que la gente querida y cercana en un momento dado me podía sugerir, un médico, un terapeuta, y simplemente esa, según yo, pues esa era mi inspiración, mi guía para hacer las cosas. Pero él decía que había algo más allá y que había que escribirlo porque podía ayudar a muchas otras personas. Me impulsaba, yo me resistía, hasta que me sugirió que escribiera un cascarón. Y ya después decido si escribo o no. Pero me dijo, ¿por qué no empiezas a escribir un cascarón de lo que estás viviendo, armar un poco los capítulos? Porque después, si decides escribir, será mucho más difícil. Y las ideas y los tiempos serán nebulosos. Entonces dije, bueno, hagámoslo. Y empecé a preparar. Cuando había alguna situación que cambiaba drásticamente, dije, esto le voy a llamar así y es un nuevo capítulo. Y así fui preparando 18 capítulos hasta el momento que Sara falleció. Posteriormente me di cuenta en el camino que cuando yo quería buscar apoyo en experiencias de otras personas, en grupos de apoyo, me daba cuenta que era muy difícil porque casi todo lo que encontraba en redes o en libros tenía que ver con experiencias en otras latitudes, con experiencias en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en donde la idiosincrasia era muy distinta. La cultura y las posibilidades económicas, sociales, era muy distinta. En Estados Unidos, los ejemplos reportaban a un padre, una madre, un esposo o una esposa, que los hijos ya se habían ido de casa, porque en Estados Unidos los hijos se van a los 18 años al college, ya no regresan muchas veces. Y entonces era el padre y la madre, uno cuidando al otro. Me di cuenta entonces, cuando se presentaron oportunidades, y digo oportunidades porque así hoy lo veo, es una oportunidad de dar, es una oportunidad de ayudar. Gracias, Odette, estás hoy aquí, hermana gemela de Ofra, Zichrono Lebraja, y todos los que me han permitido entrar en sus vidas, en sus sueños y temores, dándome la oportunidad de ayudar, compartiendo y empatizando con acompañamiento, enseñanzas y buenas prácticas. Ese fue el momento que dije, tengo que escribir, por el reporte y por el espejo que recibía yo de la gente que tuve la oportunidad de ayudar al paso del tiempo. 5 o 6 personas fueron las que me pude yo acercar y poder compartir lo que estaba yo haciendo. Y al tiempo que fui escribiendo me empecé a dar cuenta que el poder que tenía la mente de reflexionar en torno a la expresión escrita, y encontraba yo entonces entendimiento y podía llegar a motivos y a comprensión del dolor profundo. Y fue justo en este proceso en que fui encontrando una mayor motivación para escribir. El significado de este trabajo fue finalmente terapéutico, fue de sanación, pero lo más importante, de ayuda, y sin duda, como titulé el capítulo 17, ayuda a ayudar. Ahí es donde yo encuentro la trascendencia del dolor. Quiero comentarles sobre el título del libro. Efectivamente, están encriptados en el pasará, pasara, pero también paz a Sara.
¿Y por qué pasará? Pues porque el túnel llegó a ser interminable, negro, muy profundo, pero eventualmente pensar o saber que va a pasar, que pasará, aun cuando no se veía luz, cuando los tropezones y los golpes eran constantemente, solamente podría decir que era obra de la fe, de la esperanza, del amor. Y así como lo que les voy a mencionar ahora, me llegaron muchos otros regalos o mensajes. Y este regalo lo recibí de mi equipo del comité ejecutivo en el 2020, cuando estaba yo terminando mi periodo. Ellos me regalaron una pintura, y la pintura se llamaba Árbol de Amor, Fe y Esperanza. Coincidencia, no lo sé, casualidad, causalidad. Lo necesitaba y llegó el mensaje. Solo había que advertirlo. Y en el proceso de la escritura fue cuando pude advertir tantas otras cosas. Y sobre esto quisiera compartirles un párrafo del libro, que en este momento lo titulé, si lo encuentro, La Guía Espiritual. Dice: además de la ayuda externa, empecé a recibir un acompañamiento interno, una suerte de guía espiritual que me iluminó en los momentos de mayor oscuridad. Me mostró el camino cuando necesitaba rumbo, me dio fuerza cuando sentía que me desvanecía y serenidad en instantes de locura. Aún no lo comprendo del todo, pero sin duda fue algo muy fuerte proveniente del mundo espiritual que me bendijo con su presencia en los momentos de enfrentar la verdad. Doy gracias a Dios, en verdad me estremece mucho comprender de dónde vino esta guía que descubrí durante el proceso de escritura de Pasará. Quisiera compartirles algunos otros párrafos del libro que me parecen relevantes para introducir un poco esta presentación. Este lo llamé posterior al diagnóstico. Me di a la tarea de acercarme a los amigos y familiares más íntimos para que en conjunto iniciáramos el proceso de resguardar la dignidad de Sara, cuidar su seguridad, privilegiar su paz y tranquilidad y promover el amor y la felicidad. Con estos valores, enfrenté los siguientes 4 años de la demencia frontotemporal. Familiares, amigos, todos los que conformaron CIA, así le llaman el libro, al círculo íntimo de apoyo, qué afortunado fui de contar con ustedes, de la complicidad alcanzada en torno a proteger a Sara. Dijeron: no voy a bajar. Su respuesta fue abrumadora y eternamente estaré agradecido. Otro de los párrafos que quiero compartir es del epílogo del libro Pasará. El proceso de esta escritura de mi primer libro ha sido por sí mismo una terapia de sanación y me ha permitido hacerme preguntas sobre la existencia. La experiencia ha sido reveladora. Hizo posible un avistamiento de la esfera espiritual en el mundo terrenal. Sin duda un esfuerzo para la trascendencia de la vida de Sara que enaltece su alma. Fue escrito durante viajes de fines de semana, en espacios tranquilos, bellos y de inspiración, lugares que estoy seguro hubiesen sido disfrutados enormemente por ella. Así encontré el encuadre perfecto para lograr adentrarme en el ejercicio de la escritura con la que no tenía experiencia. Agradezco el encuentro con los lugares que me llenaron de paz y de belleza. Sin duda, los caminos empedrados y las vistas hermosas, los lindos y pintorescos atardeceres, fueron una fuente de inspiración. En todos estos lugares fue inevitable encontrarme acompañado de la rica y añorada esencia de Sara, de su espíritu, su recuerdo físico, de las memorias juntos.
siguiendo con algunos otros párrafos del libro, quisiera compartir con ustedes el siguiente, que le llamé la anticipación. Preparar con anticipación, suficiente o no, las intervenciones, una serie de medidas, cambios y acciones acompañadas de apoyo psicológico y emocional que permitiera conservar la estabilidad emocional, seguridad, dignidad y felicidad de mi esposa. Estas medidas debían ser tomadas con discreción para protegerla, estar bañadas de cariño, amor y refuerzo afectivo. Una fórmula compleja y exitosa para aminorar de forma imperceptible y sin afectación anímica la tremenda realidad del deterioro cognitivo. Conforme la demencia frontotemporal avanzaba, se iba limitando la capacidad de comprensión de Sara y su conciencia sobre las pérdidas que sufría. No quiero decir que no se diera cuenta de lo que pasaba o que no tuviera momentos de ansiedad, enojo o frustración, sino que gracias a lo profundamente protegida y amortiguada que estaba, logramos eclipsar la cruda realidad. Este otro párrafo lo escribí en el momento en que estaba yo refiriéndome al momento en que estaba yo de viaje con el Ejecutivo en Israel. En este viaje, a 2 meses del anterior, confirmé que era un recurso muy valioso para recargar pilas, tomar aire y distancia suficiente para observar mejor el escenario, preparar la siguiente escena, refrendar el amor, la motivación y el espíritu, y fortalecer el alma para seguir adelante. No había sacrificio de por medio, pero sí mucho desgaste. En ocasiones tuve cansancio, otras veces quiebres inevitables, pues justo al tomar distancia resultaba inverosímil la transformación de nuestra vida familiar, de pareja, de Sara, la mía propia. En estos momentos de meditar y de observar de forma panorámica, caían muchas verdades, asimilaba la realidad y también me desvanecía y tocaba fondo, para después, o mucho después, comprender desde la experiencia la capacidad de resiliencia que podemos tener, la plasticidad y adaptabilidad alcanzable ante la necesidad, ante la adversidad. Superé mis propias expectativas, los límites que creía tener, las barreras que pensaba imposible de romper. Aún en estos momentos de recapitular, escribir, recopilar y transcribir, se fue enriqueciendo la comprensión de lo que viví y las sorpresas no dejaron de presentarse. Poder observar y entender las señales y los regalos me iluminaba y me permitía hacer infinidad de análisis y correlaciones e integrar las experiencias. El viaje era un escape del tiempo abrumador y la demanda constante para poder retomar las armas y regresar al campo de batalla. Por último, quisiera compartir con ustedes este párrafo del epílogo de Pazarrán. La vida sigue, el ritmo de la respiración nos marca pautas. Inhalar purifica, fortalece, activa. Exhalar limpia, libera, relaja. No podemos dejar de hacerlo. Nuestro corazón requiere de ese proceso de oxigenación cuyo medio es la sangre. Puede haber accidentes, heridas, dolor. Y solo al continuar inhalando y exhalando podemos sanar, elevar nuestro espíritu hacia una paz interior en la que alcancemos la calma y el equilibrio. El dolor de la pérdida nunca desaparecerá. La herida sanará con tiempo, amor y trabajo. Nuestras capacidades son mucho mayores de lo que creemos y la conciencia es un estado en constante movimiento. El motor que la mueve es el aprendizaje. Hoy, gracias a Sara, a sus enseñanzas, a los retos y a lo aprendido, me quiero, me reconozco, soy más consciente de mí mismo. Sea su legado eterno una espiral de elevación constante hacia la paz, la calma y el equilibrio interno. Amén.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Quisiera pues pasar a un momento de preguntas o comentarios, ya sea del panel, ustedes que quieran compartir algún comentario, alguna pregunta, son bienvenidos. Anímense. Bien, pues solamente me gustaría compartir algo más. Yo tengo una pregunta. Después de esta experiencia de escritura, ¿te ha surgido la necesidad de escribir otra cosa? Pues sí. Sí, la verdad para mí es un gran descubrimiento. Sí estoy motivado, sí siento que fue un ejercicio increíble y no veo el momento en que llegue la inspiración para otro libro, para otro escrito. Ya me lo pidió un amigo, me dijo: estoy listo para que escribas tu segundo libro, estaré encantado de leerlo. Pero sí, Mónica, la verdad que no podía yo creerlo hace unos meses que iba a darte esta respuesta. Gracias. Yo quiero comentarles algo que tiene que ver con la trascendencia y no quiero dejarlo pasar nuevamente el día de hoy, porque se trasciende con las enseñanzas, se trasciende con las buenas prácticas, se trasciende con los regalos percibidos, los mensajes ofrecidos en los momentos difíciles, en los momentos de quiebres, en los momentos de dolor. Pero sobre todo se trasciende también con las experiencias que te marcan en la vida. Y como ejemplo de estas experiencias que te marcan en la vida, está aquí Alfredo, que es Alfredo fue el chofer de Sara, el chofer incondicional. Pero después de ser el chofer incondicional, Alfredo se preparó en la empresa Paz Mental y se convirtió en el cuidador leal. Y Alfredo hoy está estudiando enfermería. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias, Maggie, una de sus maestras. También, gracias por estar hoy aquí, con todo cariño. Bien, pues espero que la lectura de este libro para todos ustedes en algún momento sea de aprendizaje, sea de enseñanza, que haya algunos mensajes, algunos regalos que los puedan hacer propios y que sea una lectura significativa para sus vidas. Y bueno, pues los invito a pasar al brindis y a la firma del libro. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos.